Hoy vamos a hablar sobre La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Un libro que me ha parecido bastante interesante, que creo que os puede gustar y además me ha parecido sencillo de leer. No me ha parecido algo tosco o enrevesado, no. Va al grano y creo que podemos sacar un aprendizaje muy interesante de este libro. Mi nombre es Santiago y soy un apasionado de los libros, de la filosofía, de la literatura. Y si te gustan este tipo de temas, este vídeo es para ti. El análisis que yo intento hacer de los libros en los vídeos de YouTube no es tanto en cuanto a los gustos, que, bueno, sí, los libros que analizo me gustan, pero no se trata de yo transmitiros que me gustan y ya está, porque creo que hay mucho contenido al respecto. Creo que hay mucha gente que simplemente sube vídeos diciendo que le gustan los libros y ya está. No, yo, a pesar de que efectivamente voy a caer en los spoilers, creo que los spoilers son totalmente necesarios a la hora de evaluar una obra literaria. Es decir, si yo os hablo intentando maquillar todo para que no... No, o sea, sí que es cierto que estos vídeos que yo hago acerca de la literatura, pues son para gente que ya se ha leído el libro, honestamente, no os voy a mentir. Dicho esto, pasamos al análisis del libro. Esta novela está dividida en dos partes. Dos partes de las cuales la primera es mucho más corta que la segunda y también hay que decir que el libro en sí es bastante corto. Son solo unas 79 páginas, creo recordar. Cada parte tiene un mensaje muy diferenciado, muy distintivo. En la primera parte del libro, la cual he dicho ya que es la más corta, vemos el punto de vista de los personajes que están viviendo la muerte de Iván Ilich. Es decir, Iván Ilich ya aparece muerto al principio de la novela y vemos cómo los personajes se relacionan entre sí bajo el marco de que efectivamente Iván Ilich está muerto. Y esto es muy interesante porque lo que me gusta de este libro es que de alguna manera enseña al lector cómo los vivos se relacionan entre sí frente a los muertos. Y la muerte va a ser un tema crucial en esta novela. Por eso se llama La muerte de Iván Ilich. Y yo creo que así, el primer spoiler que os puedo hacer es que es una novela que analiza no la muerte en sí, sino lo que rodea a la muerte. Y para ilustraros mejor en este pensamiento, os voy a leer una cita de las primeras páginas del libro. En esta página, en la página 18, en la página 19 de esta edición, se introduce una idea que yo creo que podemos ver en los funerales en los que podemos asistir en nuestro día a día. Bueno, no, espero que no en nuestro día a día porque eso significaría que tendría que morirse alguien cada día. Pero es una idea que yo creo que es muy notable. Y dice lo siguiente, entre comillas, se ha muerto él y no yo. Pensaba o sentía cada uno. En cuanto a los que se llamaban amigos de Iván Ilich, pensaban también involuntariamente, y aquí añado yo, o voluntariamente, en que ahora tendrían que cumplir con un deber muy desagradable, impuesto por las reglas de urbanidad. Deberían asistir al entierro y hacer a la viuda una visita de pésame. Aquí cabe resaltar la frase en la que dice cumplir con un deber muy desagradable impuesto por las reglas de urbanidad. Con esta frase os quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas asisten a los entierros de forma genuina? Y entiendo genuina de la siguiente manera. Genuino es el hecho de yo deseo ir al entierro, deseo ir al funeral porque tengo una relación y un vínculo con el muerto y es mi deseo ver al muerto, estar en el funeral, etc. A eso lo llamo genuino. ¿Cuántas personas asisten a los entierros bajo esta condición? Y os hago otra pregunta. ¿Cuántos, por el contrario, asistimos o asisten a los funerales por una norma social que nos obliga a asistir a los mismos? ¿Cuántos vamos porque tenemos que ir? Porque es que no queda otra ir. Si no vas, eres un cabrón, básicamente. Y otra pregunta os hago. ¿Cuántos van para que les vean yendo? O sea, ¿cuántos van para dejarse caer y que les vean por ahí? Que les vean pasearse.
O sea, ¿cuántos van a los entierros también para esto? Es una pregunta muy interesante. Y yo debo deciros que yo no he estado en muchos entierros por fortuna y por suerte, pero sí que la vez que he estado en alguno me ha parecido el centro neurálgico de la hipocresía. Es decir, los entierros juntan a una serie de seres que muchas veces no tienen nada entre sí, no tienen nada que ver entre sí, y se produce un mix, una unión de personalidades muy curiosa, pero sobre todo que se, se caracterizan por esta hipocresía que os he dicho. Y claro, una cosa muy reseñable de este capítulo es que lo protagoniza, lo voy a poner en pantalla, Piotr. Piotr. No sé cómo se pronuncia en ruso. Y lo que más le preocupa al tío, o sea, se supone que es amigo del Iván, del Iván Illich. Lo que más le preocupa es el juego de cartas de por la noche. O sea, en todo el capítulo se ve como el amigo está dándole vueltas al juego que van a jugar por la noche, al Vint. Y esto me hace pensar que qué desapego y qué desidia para con el muerto, qué indiferencia innecesaria. Entonces, este capítulo me hizo pensar en todo este tema y aquí os doy alguna solución para saber comportaros en este tipo de situaciones. Porque no es fácil. Es muy fácil dejarse llevar por lo que hace la mayoría, sobre todo en cuestiones tan fundamentales como son los entierros para la sociedad. El entierro es un ritual que lleva haciéndose desde hace ya, pero que se lleva haciendo mucho tiempo no significa que sepamos cómo comportarnos en dichos rituales. Y creo que tras la lectura de este libro me he dado cuenta de algo que antes no sabía o no lo tenía tan claro. En un entierro, al igual que en cualquier otro ámbito social, hay que saber comportarse. Yo creo que una virtud del ser humano es el hecho de saber comportarse. Y aunque podamos pensar que como está muerto es irrelevante cómo nos comportemos con el muerto, no es tan irrelevante porque hay otros vivos en toda la cuestión, en el entierro. Y esos vivos sí que reaccionan a cómo yo interactúo en dicha situación. Luego, no da igual cómo nos comportamos con los muertos, ni cómo nos comportamos en los funerales. La clave de cómo comportarnos o no en un entierro radica del vínculo preexistente, o sea, del vínculo entre el muerto y el vivo. Hay gente que va a los putos funerales que no debería ir, es decir, que no pinta nada. Hay gente que va, pero muestra una especie de parsimonia, o sea, se la pela la situación, lo cual deja entrever que a lo mejor el vínculo no era tan fuerte. Y hay otra que va oh, no, no sé qué, parece el fin del mundo. Hay que establecer un equilibrio entre el vínculo que yo tengo con el muerto y la actitud que yo desempeño en el entierro. Si yo era un random para el que ha muerto, no tiene sentido que vaya. El hecho de ir es una cuestión egocéntrica, para que me vean. Si yo tengo mucha relación, entonces no puedo hacer como si nada. No puedo hacer como que me la pela. Entonces hay que buscar el punto medio entre estos dos extremos, en el de tener mucha relación y no tener. Y con esto pasamos al análisis de la segunda parte. La segunda parte introduce una idea muy importante que creo que es un modo de vida en el que cae mucha gente, en el que caen muchas personas, que es en desarrollar la vida de uno bajo la premisa del come il faut, como dice el libro. La vida como debe ser. ¿Y qué significa esto? La vida como debe ser acaba por ser la vida doblegada a unas ciertas normas sociales que te dicen cómo debe ser la vida. Y volvemos también a lo de antes, a lo de las normas sociales. Es muy loco, muy fuerte cómo las normas sociales pueden alterar o modificar ciertos comportamientos e incluso la propia vida. O sea, cómo las normas sociales nos hacen condicionar nuestra vida en vez de nosotros articularla como queremos o como querríamos. Y claro, un resumen muy rápido de cómo es la vida, cómo debe ser, es tener un trabajo,
que te dé mucho dinero. O sea, no es un trabajo sin más. Te tiene que dar mucho dinero. Placeres. O sea, la vida sin placeres es una mierda. Tener hijos. Si no tienes hijos, no estás viviendo como debe ser. O sea, la vida como debe ser tiene que tener más o menos estos cuatro ítems que os acabo de mencionar. Entonces, podemos ver cómo Iván Illich, durante toda la novela, va articulando su vida mediante este mandato superior de la vida como debe ser. Y algo muy interesante que os voy a leer es el cómo elige a su esposa. O sea, vais a flipar. Dice así: esta se enamoró de Iván Illich. Este no tenía el propósito claro y definido de casarse. Pero, cuando la muchacha se enamoró de él, se hizo la pregunta: en efecto, ¿por qué no he de casarme?, dijo. Iván Illich hubiera podido aspirar a un partido más brillante, pero este tampoco era malo. Él disponía de su sueldo y esperaba que ella aportaría otro tanto. Emparentaría con un buen linaje, y ella era una mujer agradable, bonita y de excelentes costumbres. Es decir, vemos cómo hace su elección amorosa por cuestiones utilitarias y aparentes. Es decir, era bonita, de buenas costumbres, podría tener un buen linaje con ella. Es decir, el amor, bajo la premisa del como debe ser, se reduce a ver el amor como un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Es decir, si yo articulo mi vida como debe ser, acabo por elegir una esposa no porque la ame, sino porque simplemente me va a proporcionar X. Estos son los peligros de sucumbir a las normas sociales, de sucumbir a lo que debe ser. Y claro, cómo no, los problemas matrimoniales aparecen en un momentito. En un momentito aparecen. O sea, ya están a la vuelta de la esquina. Y discusiones, y malas caras, todo. O sea, la novela se describe muy bien, con mucho detalle, lo sufriente o lo sufrido que es este matrimonio. Pero es que claro, ¿qué te esperabas, Iván Illich? ¿Qué te esperabas? Claro, llega un punto en la vida en el que ya tienes que vivir con tus propias decisiones. Es decir, ya has elegido, ya has tomado una decisión y todas las decisiones tienen consecuencias. Y todas las consecuencias las pagamos nosotros, que somos quienes tomamos las decisiones. No las toma el vecino de enfrente. Entonces, claro, vemos como el hecho de tener este matrimonio se convierte en un peso en la vida. Y sucede que el sentimiento de miseria que produce este matrimonio es el doble de grave, el doble de grande. Y por algo muy importante. Se siente miserable por el hecho en sí, por el hecho de tener un matrimonio fracasado. Pero es que también se siente miserable por la falta de valentía de haber sucumbido a normas sociales impuestas por la sociedad, valga la redundancia, y no haber generado unas propias. Es decir, sucumbes a lo que el mundo te dice que seas, pero no creas tú. O sea, eres uno más del rebaño. Entonces el sentimiento de miseria viene por estas dos partes. Por no ser lo suficientemente valiente de ser uno mismo, porque ser uno mismo implica valentía, y además porque tu matrimonio es una puta mierda. Y la historia continúa, la historia prosigue hasta el momento clave de la novela. Este es el momento en el que se crea un antes y un después, que es el momento de la enfermedad. Y vemos cómo a partir de este punto Iván Illich ya no es esta figura con dinero, con un trabajo bueno, con muchas facilidades en la vida, sino que pasa a ser una carga para sí mismo y una carga para los demás. Este pasaje, o sea, esta parte de la novela, ya la segunda parte de la segunda parte, por así decirlo, ilustra de alguna forma que los enfermos no se pueden idealizar. Es decir, la figura del enfermo es inimealizable, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces se ve a los enfermos como, ay, pobrecitos, tal, hay que ayudarlos. Y sí, obviamente, o sea, yo no estoy diciendo que no haya que ayudar a los enfermos. Pero se los tiende a poner en un escalafón de que no son una carga.
No, yo no veo a los enfermos como una carga. No. ¿Cómo van a ser una carga? Un enfermo siempre va a ser una carga. Siempre. Porque el hecho de no ser una carga significa poder desempeñar las acciones de la vida cotidiana por uno mismo. Un enfermo no puede. Luego necesita de ayuda de otras personas para poder hacerlo. Por lo tanto, representa una carga para los que pueden hacer las cosas por sí mismos. Esto no es algo malo en sí. O sea, no hay que dotarle de puntos de vista morales a este hecho. El tema es no idealizar a los enfermos, no romantizarlos. Sí, un enfermo es una carga. Y este pasaje, este libro lo ilustra muy bien. Hay que intentar no caer en la ingenuidad y ver las cosas como son. El hecho de que un enfermo sea una carga no es malo. Es un hecho. O sea, los hechos no son morales. Los hechos son hechos. Y si de verdad los enfermos no fueran una carga, que alguien me diga por qué existen las residencias de ancianos y las residencias en sí. Que alguien me lo diga. O sea, a mí nadie me toma el pelo. Autoconvenceos. Y aquí aparece algo muy importante que podemos ver en la vida de muchas personas que son enfermos, que han contraído una enfermedad, que aparece el arrepentimiento. Fíjate, cuando estás a punto de palmarla, qué raro que aparece el arrepentimiento. Qué raro. Pues claro que lo aparece. Y viene el arrepentimiento por no haber vivido bien. Ya en otro vídeo podemos analizar lo que es vivir bien. Pero aparece ese arrepentimiento por haber vivido una vida que en cierto modo no se siente como propia. Porque es una vida que te han impuesto los demás. Los demás en el sentido de la sociedad. La sociedad te ha dicho cómo vivir, les has hecho caso y aún así has sido infeliz. Ese es el problema de sucumbir a las normas sociales de vida. No, tienes que tener un trabajo que te dé 5K al mes, tener 2 hijos, tener un puto BMW, tener no sé qué, tener no sé cuántos, tener el puto iPhone o cosas así, tío. Y luego llegas a los 70 o a los 60, estás jodido con el riñón, que te ha salido un tumor ahí, y dices, ¿qué coño he hecho con mi vida? Esto es muy importante, este libro está muy bien para coger y decir, venga, vale, voy a ser consciente de esto desde el primer momento. O sea, no voy a dejarme llevar, porque luego me puedo arrepentir. Y arrepentirse ¡fua! Es necesario, yo siempre voy a considerar que es necesario, pero es duro, muy duro. Es un sentimiento muy jodido. Entonces, en conclusión, este libro habla sobre la muerte, habla sobre la enfermedad, habla sobre qué significa sucumbir a las normas sociales. Es un estímulo realista para unos tiempos que son muy idealistas. Es decir, todo es happy y todo es flower. O sea, el happy flowerismo, que esto haré un vídeo sobre ello, estáos atentos, el happy flowerismo ha dominado la sociedad. Y son libros como estos, como La muerte de Iván Illich, los que nos sacan un poco de ese happy flowerismo y nos dan un chute de realidad. Entonces, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario, di tu opinión sobre el análisis y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.